dicho el denunció. Pues es la información a esta hora de la mañana acá en el Comando de Policía de Soacha, donde nosotros nos encontramos y donde les hemos venido contando sobre esta campaña por parte de la policía, que no te dejen hablando solo. Voy y vuelvo. A las 7:17 de la mañana vamos con nuestra sección Voy y Vuelvo de nuestro editor y jefe Ernesto Cortés. Hoy Ernesto nos habla sobre el predial, que va a ser por avalúa y no por estrato. Buenos días, Ernesto. Muy buenos días. Recientemente el Consejo de Bogotá aprobó una serie de reformas para la liquidación del impuesto predial. Como sabemos que todos estos temas tocan el bolsillo nuestro, y cuando vayamos a liquidar el impuesto, pues hemos invitado a la doctora Beatriz Arbeláez, ella es la secretaria de Hacienda, para que nos diga cuáles fueron las principales modificaciones y eso cómo termina afectando a las personas residentes en Bogotá en todos los estratos. Secretaria, muy buenos días. Muy buenos días. Comencemos por partes. Una de las novedades que trajo esta reforma estructural tiene que ver con el tema de los avalúos y las tablas que se crearon para pagar ese impuesto. ¿Qué modificaciones esenciales hubo? Bueno, en esencia queremos que las personas entiendan cómo se liquida su impuesto predial y básicamente la propuesta es que sin tener en cuenta el estrato solo se tome en cuenta el avalú y se multiplique por una tabla que tiene básicamente 30 rangos y simplemente derivado de eso se calcule su impuesto predial sin las complicaciones que el impuesto tenía hoy en día. En Bogotá los predios objetos de impuesto predial son alrededor de 1,5 millones, de residencias. De esas, más o menos 800.000 pertenecen al estrato 2, 3 y 4. A esos estratos, que ya no se va a medir por estratos, ¿cómo les va con esta nueva reforma? Bueno, en esencia esta reforma va a beneficiar esencialmente a los estratos 1, 2 y 3, que como usted bien menciona, tiene un monto de 800.000 predios, es decir, más de la mitad, porque les vamos a bajar las tarifas que antes tenía y entonces van a ver un beneficio en el bolsillo. ¿Bajarle las tarifas a estos estratos significa que les baja el impuesto también? En esencia hay que mirar cuál es la posible impacto sobre el impuesto porque había otros temas, pero en todo caso la modificación sí beneficia en principio con una reducción del impuesto sin considerar el posible aumento que se presente en el avalúo catastral para el año entrante, es decir, si hoy nos mantuviéramos en lo que está hoy versus cómo quedó la modificación aprobada por el Consejo. ¿Por qué es bueno que ya no se mida esta liquidación y este pago de impuestos por estratos? Esencialmente porque consideramos que para mayor progresividad y equidad horizontal, es decir, que predios de igual valor paguen las mismas tarifas, que es uno de los principios de la estructura tributaria, se debe mantener y entonces es bueno desestratificar. ¿Quiénes van a pagar más impuesto predial a partir del próximo año? Esencialmente los predios que superen valores de 820 millones de pesos y aquellos predios que, si se quiere, eran de muy altos valores, pero estaban en estratos 2, 3, 4, por encima de unos 800 millones de pesos van a pagar más. O sea, es una cuestión de equidad, básicamente. Clarísimo, una de las propuestas esenciales es mejorar la equidad precisamente en la ciudad y eso se mide a través de un coeficiente Gini y los estudios nos demostraron que efectivamente se mejora la equidad en la ciudad. Secretaria de Hacienda, otra de las novedades es que la gente va a poder pagar por cuotas ahora su impuesto predial y esa es una decisión que tiene que tomar usted. ¿Usted ya tiene claro en cuántas cuotas vamos a poder pagar el predial? Sí, nosotros estamos considerando que ese pago por cuotas lo hagan los contribuyentes bogotanos cuando menos esté afectado su bolsillo, es decir, no al comienzo del año, en los 3 primeros meses, ni en diciembre. Entonces, esencialmente tenemos una propuesta de pagar bimensualmente a partir del mes de mayo hasta noviembre. Una última pregunta porque se nos acabó el tiempo, secretaria. ¿Protestas como las que hubo en el pasado
pasado por el tema del predial, ¿usted cree que con esta reforma ya no se nos volverá a presentar? Pues no lo puedo garantizar, pero la idea de toda esta reforma es precisamente moderar el impacto que venía teniendo el impuesto predial y beneficiar a un gran número de contribuyentes del impuesto predial en Bogotá. Es Beatriz Arbela, de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, explicándonos aquí los alcances o por lo menos los puntos que más van a impactar a los residentes de la capital con esta reforma para la liquidación del impuesto predial. Secretaria, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Una pausa y seguimos con más información aquí en Arriba Bogotá. Ernesto, la pausa la hacemos más adelantico, pero continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá con nuestra compañera Ana María Vélez, que nos entrega detalles desde la estación de la Escuela Militar de un plantón que hacen algunos conductores del SITP, denuncia que tienen que manejar en buses que están en mal estado. Ana María, la escuchamos.